En el hospital, el multimillonario escuchó un grito desesperado. «¡Por favor, salven a mi hermano!». Se giró y vio a una niña pobre de apenas 7 años abrazando con fuerza a su pequeño hermano enfermo. Lo que ocurrió después conmocionó a todos. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Y si crees en las segundas oportunidades, deja tu like para apoyar el canal. Ahora sí, disfruta la historia. Rafael Silva había visto el interior del Hospital General de São Paulo más veces de las que le gustaría admitir. A sus 32 años, su exigente estilo de vida como magnate de la tecnología hacía que los chequeos regulares fueran innegociables. Su asistente había agendado esa visita semanas atrás y, a pesar de la montaña de reuniones esperándolo en su oficina del centro, ahí estaba él, sentado en la sala de espera estéril, revisando correos en su teléfono. Fue entonces cuando lo escuchó. Por favor, alguien ayúdeme. Mi hermano necesita un médico». Rafael levantó la vista. De pie en medio del vestíbulo de emergencias estaba una niña. No tendría más de 7 años. Su ropa estaba gastada y sucia, su cabello oscuro enredado. Pero lo que hizo que Rafael se detuviera fue lo que la pequeña cargaba entre sus brazos delgados, un niño pequeño, tal vez de 3 años, pálido como un fantasma, su cuerpo inerte recostado contra su hombro. «Por favor», suplicó la niña una vez más, su voz quebrándose. «Está tan enfermo. No tengo dinero, pero por favor no dejen que muera». El personal del hospital corrió hacia ella, pero Rafael ya se había puesto de pie, su teléfono olvidado sobre el asiento. Observó mientras las enfermeras tomaban con cuidado al pequeño y corrían con él tras las puertas dobles. La niña intentó seguirlos, pero un guardia la detuvo. «¡No!». «Pedro, necesito estar con Pedro», gritó, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas sucias. El pecho de Rafael se apretó. Aquella escena perforó la armadura que había construido a lo largo de años de negocios implacables. Se acercó lentamente. «Hey», dijo suavemente, arrodillándose a su altura. «¿Cómo te llamas?». La niña lo miró con los ojos abiertos de miedo. «Laura», susurró. «Laura Santos. Ese es mi hermano, Pedro. Solo tiene 3 años. Él es todo lo que me queda, todo lo que te queda», repitió Rafael, sintiendo un nudo en la garganta. Laura se limpió la nariz con el dorso de la mano. «Nuestros padres murieron en un accidente de coche hace 6 meses. Solo somos Pedro y yo ahora, pero él se enfermó y no sé qué hacer. Intenté cuidarlo, pero sigue empeorando. Y la señora del refugio dijo que necesita un hospital, pero no tengo seguro, ni dinero, ni...». «Tranquila», dijo Rafael con voz suave. «¿Vives en un refugio?». Laura asintió con tristeza. «Ya no tenemos a dónde ir». «Pero, señor Silva», leyó su nombre en la credencial que colgaba de su chaqueta. «Haré cualquier cosa. Trabajaré, limpiaré, daré lo poco que tengo. Solo por favor, no dejen que mi hermanito muera. Él es todo lo que tengo en este mundo». Rafael sintió algo romperse dentro de su pecho. Esa pequeña niña, de apenas 7 años, estaba negociando como un adulto desesperado. ¿Cuánto tiempo había cargado con ese peso sola? Un médico emergió tras las puertas dobles, con el rostro serio. Rafael se levantó instintivamente y puso una mano sobre el hombro de Laura. «¿Eres de la familia?», preguntó el médico. «Soy su hermana», respondió rápido. «Soy su única familia». El médico se arrodilló frente a ella. «Laura, tu hermano está muy enfermo. Tiene leucemia linfoblástica aguda. Es un tipo de cáncer que afecta la sangre y la médula ósea. Necesita tratamiento inmediato». Pero el médico dudó, mirando la tabla en su mano. «Sin seguro ni medios de pago. Temo que yo pagaré todo», dijo Rafael. Las palabras salieron de su boca antes de que su mente pudiera detenerlas. «Lo que necesite. Considérenlo hecho». El médico lo miró sorprendido. «Señor, ¿entiende lo que está ofreciendo?».
El tratamiento puede costar cientos de miles de reales durante los próximos... Entiendo perfectamente, interrumpió Rafael. Su voz firme, sacó su cartera y entregó su tarjeta. Platinum, hagan todos los exámenes necesarios, contraten a los mejores. Oncólogos. Comiencen el tratamiento de inmediato. El dinero no es un problema. Laura lo miró como si un ángel hubiera bajado del cielo. ¿Habla en serio? Rafael bajó la mirada hacia su rostro manchado de lágrimas y sintió algo que no experimentaba hacía años. Propósito, más allá de las ganancias y las acciones. Hablo completamente en serio, respondió. Tu hermano recibirá la mejor atención posible. Mientras el médico se apresuraba a organizar todo, Laura se lanzó a sus brazos, abrazándolo con fuerza y sollozando sobre su caro traje. Gracias. Gracias, gracias. Rafael le dio unas palmadas torpes en la espalda. Sus propios ojos ardiendo con lágrimas inesperadas. No pensaba en su hermanita hacía años. No se permitía recordar la noche en que murió, porque no pudieron pagar el tratamiento que ella necesitaba. Tenía solo 10 años, impotente. La vio desvanecerse. Aquel día juró que nunca volvería a ser impotente. Por eso luchó hasta llegar a la cima, por eso construyó su imperio, por eso se convirtió en Rafael Silva, el nombre que aparecía en las listas de Forbes. Y ahora, ahí estaba otra niña, otro hermano enfermo, otra segunda oportunidad. Una enfermera se acercó con documentos. Señor Silva, necesitaremos algunos datos. ¿Es usted el tutor legal de estos niños? Rafael dudó. No sabía nada de ellos, más allá de lo que Laura había contado en 10 minutos. Soy un amigo de la familia, respondió al fin, ayudando en una situación difícil. Mientras la enfermera se alejaba, Rafael miró hacia abajo, donde Laura estaba sentada en una silla de plástico, moviendo nerviosamente las piernas, con los ojos fijos en las puertas donde habían llevado a Pedro. Laura, dijo con suavidad, sentándose a su lado. Cuéntame sobre tus padres. ¿Qué pasó? El labio inferior de Laura tembló. Volvíamos a casa del trabajo de papá. Un camión se pasó el semáforo en rojo y los chocó. Murieron en el acto. Eso fue lo que dijo la policía. Papá trabajaba como ingeniero en algún lugar del centro. Mamá se quedaba en casa con nosotros. Lo siento, dijo Rafael, y de verdad lo sentía. Después de que murieron, los servicios sociales querían separarnos, mandar a Pedro a un hogar y a mí a otro, pero no podía dejar que se lo llevaran, así que escapamos. Hemos vivido en diferentes refugios, y yo he cuidado de él. Su voz sonaba orgullosa a pesar de todo. Puedo cuidarlo. Siempre lo hice, solo que no puedo arreglar esto. Rafael sintió admiración por aquella niña valiente, pero mientras la observaba, tan pequeña y sola, algo comenzó a inquietarle en el fondo de la mente. Sacó su teléfono y escribió un mensaje rápido a su jefe de seguridad. Haz una búsqueda sobre Carlos Santos, ingeniero fallecido en accidente hace 6 meses. Zona São Paulo. Necesito informe completo lo antes posible. La respuesta llegó en minutos. Entendido. Jefe, búsqueda inicial muestra que trabajaba para Silvatec. Su división de manufactura. Enviaremos informe completo en 1 hora. La sangre de Rafael se congeló. El padre de esa niña trabajaba para su empresa, la misma donde él era CEO. Miró a Laura con nuevos ojos. ¿Cuáles eran las probabilidades? Su teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje del equipo de seguridad. Jefe, necesita ver esto. El informe del accidente tiene irregularidades. La policía lo marcó como sospechoso, pero la investigación fue cerrada por falta de pruebas. Esto no fue un accidente. Las manos de Rafael comenzaron a temblar. ¿En qué había tropezado? Rafael se encontraba más tarde en su oficina del piso 47 de la Torre Silva. Mirando el archivo sobre su escritorio, la carpeta Manila parecía pesar 1000 kilos. Dentro estaban los detalles de la vida y muerte de Carlos Santos. Carlos Santos, 35 años,
ingeniero mecánico senior en la división de manufactura de Silvatec, casado con Marina Santos. 33, 2 hijos, Laura, 7, y Pedro, 3. Falleció el 14 de febrero, día de San Valentín, en lo que la policía catalogó como homicidio culposo vehicular. Pero la investigación se detuvo cuando el conductor del camión alegó fallo en los frenos. El camión pertenecía a una empresa fantasma que se disolvió. Días después del accidente, la mandíbula de Rafael se tensó. No fue un accidente. Alguien había querido eliminar a Carlos Santos. ¿Pero por qué? Su teléfono sonó. Era la doctora Patricia Ferreira, la oncóloga pediátrica que él había elegido personalmente para el caso de Pedro. Señor Silva, quería actualizarlo sobre la condición de Pedro, dijo. Comenzamos la quimioterapia, pero debo ser honesta, está gravemente desnutrido. Su sistema inmunológico está comprometido. Laura hizo lo que pudo. Pero esos niños han vivido con lo mínimo. Estamos luchando contra el cáncer y contra los efectos de la negligencia. ¿Va a sobrevivir?, preguntó Rafael con la voz apenas audible. Con el tratamiento adecuado y buena nutrición, creo que sí. Pero hay algo más. Laura se niega a dejar su lado. Duerme en una silla junto a su cama. No come. A menos que le llevemos comida al cuarto, tiene miedo de que nos lo llevemos si deja de vigilarlo. Rafael cerró los ojos. Esa pequeña había sido la única en protección de Pedro durante meses. Por supuesto que no podía soltarlo. Estaré allí en 20 minutos, dijo, tomando su chaqueta. Cuando Rafael llegó al hospital, encontró a Laura exactamente como la doctora había descrito, enrollada en una silla junto a la cama de Pedro, su mano aferrada a los diminutos dedos del niño. Pedro dormía a una vía intravenosa en su brazo, su respiración constante pero débil. Laura levantó la vista cuando Rafael entró. Sus ojos estaban rojos e hinchados. «Va a ponerse bien», dijo Rafael suavemente, sentándose junto a ella. «Los médicos son los mejores del país». «Eso fue lo que dijeron sobre mamá y papá en el accidente», susurró Laura. «Si esta historia ya te conmovió, espera a ver lo que Rafael descubrirá después. Deja tu like, suscríbete al canal y comenta un corazón. Dijeron que estarían bien», susurró Laura, pero murieron antes de que pudiera decirles adiós. Rafael sintió su corazón romperse un poco más. «Laura, necesito preguntarte algo», dijo con calma. «¿Tu padre hablaba sobre su trabajo? ¿Sobre algún problema en su empleo?» El ceño de Laura se frunció. Él estaba muy estresado las últimas semanas. Llegaba a casa tarde, hablando con mamá en susurros. Una noche lo escuché decir algo sobre que era demasiado peligroso y que ellos no querían escuchar. Mamá le dijo que renunciara, pero papá respondió que no podía, no hasta tener pruebas. «¿Pruebas de qué?», preguntó Rafael. «No lo sé», dijo ella bajando la voz, «pero la noche antes del accidente, papá me dio algo. Me hizo prometer que lo escondería y que nunca se lo diría a nadie, a menos que algo les pasara a él y a mamá». La voz de Laura se volvió un susurro. «¿Y algo malo pasó?» Rafael se inclinó hacia adelante. «¿Qué te dio, Laura?» «Un pendrive. Dijo que tenía información importante. Lo escondí en mi mochila. Lo he mantenido a salvo todo este tiempo. Incluso en el refugio nadie sabe que lo tengo». El pulso de Rafael se aceleró. «Laura, ese pendrive puede ser muy importante. Podría ayudarme a entender lo que le ocurrió a tus padres. ¿Puedo verlo?» Laura dudó, observando su rostro. Luego, lentamente, lo alcanzó bajo la cama de Pedro, donde estaba su mochila desgastada. Abrió un pequeño bolsillo oculto en el forro y sacó un pendrive negro. «Papá dijo que solo debía entregarlo a alguien en quien confiara», murmuró ella, poniéndolo en la palma de la mano de Rafael. «Confío en usted. Señor Silva, usted salvó a Pedro. Es una buena persona». Rafael cerró sus dedos en torno al dispositivo y sintiendo su peso. Lo que quiera que estuviera dentro
Probablemente fue lo que llevó a Carlos Santos a la muerte, y ahora Rafael lo sostenía. «Gracias». «Laura», dijo con voz firme, «te prometo que mantendré a salvo a ti y a Pedro. Si esta historia ya te está emocionando, compártela con alguien que también crea en hacer la diferencia en la vida de las personas». Mientras salía del hospital, Rafael no podía deshacerse de la sensación de que alguien lo observaba. Miró alrededor del estacionamiento, pero no vio nada fuera de lo común. Aún así, los pelos de su nuca se erizaron. No tenía idea de que 3 pisos más arriba, un hombre con abrigo oscuro lo fotografiaba desde la ventana del hospital, mientras murmuraba por teléfono: «Él tiene el pendrive, el hijo de Santos se lo dio. ¿Qué quieres que haga?», preguntó la voz al otro lado. «Nada. Aún veamos qué hace Rafael Silva con eso. Si es inteligente, se irá. Si no...». Bueno, los accidentes ocurren. Rafael no fue a casa esa noche. En lugar de eso, se dirigió a su oficina privada en la Torre Silva, la que no tenía ventanas y cuya puerta requería 3 niveles de autorización de seguridad. Insertó el pendrive de Carlos Santos en una computadora aislada, sin conexión a ninguna red. Lo que encontró hizo que su sangre se helara. Carlos Santos trabajaba en el proyecto Titán, un contrato militar clasificado que Silvatec había ganado 2 años atrás. El proyecto consistía en fabricar componentes especializados para sistemas de defensa. Pero según los archivos de Carlos, algo estaba muy mal, terriblemente mal. Los documentos mostraban fallas sistemáticas en el control de calidad, materiales de baja categoría siendo utilizados, reportes de seguridad falsificados y componentes que podrían fallar catastróficamente en el campo, matando a los soldados que dependieran de ellos. Pero la evidencia más condenatoria eran una serie de correos electrónicos. Carlos había reportado esos problemas a su supervisor, Fernando Oliveira. Le habían dicho que guardara silencio, que esas irregularidades eran solo medidas temporales de reducción de costos aprobadas desde arriba. Cuando Carlos amenazó con acudir a las autoridades federales, Oliveira le respondió con un mensaje escalofriante. «Algunas cosas son más grandes que la conciencia de un hombre. Piensa en tu familia, Carlos». Rafael se recostó en su silla, la mente acelerada. Fernando Oliveira era uno de sus vicepresidentes, un hombre al que él mismo había ascendido 3 años atrás, un hombre en quien confiaba para dirigir la división de manufactura. Oliveira había ordenado la muerte de Carlos Santos. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Deja de buscar. Aléjate mientras aún puedes. Los niños son daño colateral que no puedes permitirte». Las manos de Rafael temblaron, no de miedo, sino de rabia. Alguien estaba amenazando a Laura y a Pedro, niños que ya lo habían perdido todo. Inmediatamente llamó a su jefe de seguridad. «Roberto, necesito un equipo completo de protección. Vigilancia 24 horas, 7 días a la semana, en el ala de oncología pediátrica del Hospital General de Sao Paulo. 2 niños, Laura y Pedro Santos. Nadie se acerca a ellos sin mi autorización directa». «Señor, ¿qué está ocurriendo?», preguntó Roberto. «Alguien asesinó a su padre y ahora está amenazando con terminar el trabajo. Quiero que esos niños estén protegidos como si fueran mi propia familia». «¿Entendido? Tendremos un equipo en el lugar en 1 hora». Rafael colgó y miró los documentos en pantalla. Si revelaba esto, estaría exponiendo corrupción dentro de su propia empresa. Su reputación sufriría un golpe masivo. Los inversionistas entrarían en pánico. El contrato militar sería cancelado. Silvatec caería. Pero si no lo hacía, más soldados podrían morir. Laura y Pedro podrían morir. Su teléfono volvió a sonar. Era Laura, llamando desde el hospital. «Señor Silva». Su voz era pequeña y temblorosa. «Hay un hombre afuera del cuarto de Pedro. Dice que es del servicio social, pero la enfermera asegura que nadie los llamó. Tengo miedo».
Rafael ya estaba tomando las llaves. Tranca la puerta. Laura, tú no abras a nadie excepto a la doctora Ferreirao, a los guardias que estoy enviando. Voy para allá. Corrió hacia el elevador, el corazón latiendo con fuerza. Mientras las puertas se cerraban, vio a Fernando Oliveira saliendo de su oficina, el teléfono pegado al oído, observándolo con ojos fríos y calculadores. El juego había comenzado. Rafael llegó al hospital y encontró a 2 de sus guardias apostados fuera del cuarto de Pedro y a Laura a salvo junto a la doctora Ferreira. El supuesto trabajador del servicio social había desaparecido en cuanto llegó la seguridad. Más pruebas de que aquello no era un error burocrático. Laura, dijo Rafael suavemente, arrodillándose junto a su silla. Necesito que seas valiente por mí. Hay gente mala buscando lo que tu papá te dio. Pero yo voy a mantenerte a ti y a Pedro a salvo. Te lo prometo. El labio de Laura tembló. Nos harán daño. Como a mamá y papá. No mientras yo esté aquí. Mírame, pequeña. Rafael esperó hasta que sus ojos asustados se encontraron con los suyos. Perdí a mi hermanita cuando tenía 10 años. Se enfermó igual que Pedro, y no pudimos pagar para ayudarla. No pude salvarla, pero puedo salvar a Pedro, y puedo protegerlos a los 2. Lo juro por mi vida. Algo en su voz la convenció, porque Laura se lanzó a sus brazos, llorando desconsolada. Rafael abrazó a esa pequeña guerrera que había sido fuerte por tanto tiempo y, finalmente, la dejó descansar. La doctora Ferreira salió del cuarto discretamente, dejándolos solos. Durante los días siguientes, Rafael se convirtió en una presencia constante en el hospital. Llevó a Laura ropa limpia, comida de verdad, libros y juguetes. Se sentó junto a Pedro durante los tratamientos, leyéndole historias, aunque el niño dormía la mayor parte del tiempo. Descubrió que Pedro amaba los dinosaurios y que Laura soñaba con ser maestra, como lo había sido su madre. Mamá solía leernos todas las noches, le contó Laura una noche. Hacía todas las voces divertidas. Papá nos hacía cosquillas y corría tras nosotros por la casa. Éramos felices, señor Silva, éramos una familia de verdad. Aún lo son, dijo Rafael. Tú y Pedro... Ese lazo no se rompe. Pero soy solo una niña. ¿Cómo puedo cuidar de él? Rafael tomó su mano. No tienes que hacerlo sola más, Laura. Déjame ayudarte. Déjame ser parte de tu equipo. Laura lo observó largo rato. ¿Por qué está haciendo esto? Nosotros no somos nadie. Usted es rico e importante. Podría estar en cualquier lugar haciendo cualquier cosa. Rafael pensó en su hermana, en la culpa que cargaba hacía 22 años, en el imperio que había construido sobre las cenizas de su impotencia. Porque cuando te miro, me veo a mí mismo a los 10 años, asustado, furioso, impotente. Veo a la persona que era antes de aprender a luchar. Y quizás estoy haciendo esto por las razones equivocadas, Laura. Quizás intento salvar a mi hermana, salvando a tu hermano. No es egoísta, susurró Laura. Es amor, y el amor nunca es egoísta, de la boca de una niña. Esa noche, mientras Laura dormía por fin en la silla reclinable que Rafael había mandado traer, él salió al pasillo a revisar su teléfono. 23 llamadas perdidas de Fernando Oliveira. 15 correos exigiendo una reunión. Un mensaje de su CFO advirtiendo que Oliveira estaba haciendo preguntas sobre gastos no autorizados en la tarjeta corporativa. Estaban nerviosos. Bien, que lo estuvieran, Rafael. Abrió su correo cifradoy. Escribió un mensaje al Departamento Federal de Policía de São Paulo. Tengo pruebas de fraude en un contrato de Defensai, un posible asesinato. Necesito hablar con alguien de la División de Delitos Financieros inmediatamente. Esto involucra equipo militar y la muerte de un denunciante. Presionó enviar antes de pensarlo. Demasiado. Mientras guardaba su teléfono, notó una figura al final del pasillo, un conserje empujando lentamente su carrito. Pero el hombre lo observaba, no limpiaba.
Sus miradas se cruzaron un segundo antes de que el hombre girara la esquina y desapareciera. Los instintos de Rafael gritaban peligro. El tiempo se estaba acabando. A la mañana siguiente, la agente de la Policía Federal que apareció en su oficinano era lo que esperaba. Agente especial Carla Méndez. Medía apenas 1,60 m. No tendría más de 35 años y tenía esos ojos agudos e inteligentes que no se pierden ni un detalle. «Señor Silva», dijo, «leí su correo. Estas son acusaciones muy serias. Contra su propia empresa». Rafael deslizó una copia del pendrive de Carlos Santosa a través del escritorio. «Todo lo que necesita está ahí. Fraude en control de calidad, informes falsificados y pruebas de que Carlos Santos fue asesinado por amenazar con exponer todo esto». La agente Méndez insertó el pendrive en su laptop, su rostro ensombreciéndose a medida que leía. «¿Entiende lo que me está entregando, señor Silva? Si esto se hace público, las acciones de su empresa se desplomarán, perderán miles de millones en contratos militares. Su junta directiva exigirá su cabeza». «Soy plenamente consciente», respondió Rafael con calma. «Pero soldados brasileños están usando equipos defectuosos porque alguien en mi empresa decidió que el lucro valía más que la vida humana. Y eso es inaceptable. ¿Qué harías tú en el lugar de Rafael Silva? ¿Arriesgarías tu imperio para hacer justicia? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si hasta aquí esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. ¿Quién más sabe sobre esto?», preguntó la agente Méndez. «La hija de Carlos Santos me dio el pendrive», respondió Rafael. «Tiene 7 años. Lo ha estado protegiendo durante meses. Su hermanito está en este hospital, luchando contra el cáncer. Alguien intentó acercarse a ellos anoche». Los ojos de la agente Méndez se abrieron de par en par. «¿Amenazaron a niños?» «Hay un equipo de seguridad protegiéndolos ahora», dijo Rafael. «Pero, agente Méndez, necesito que actúe rápido. Quien haya ordenado la muerte de Carlos Santos sabe que tengo la información. Están desesperados. Deme 48 horas, respondió Méndez. Conseguiré órdenes judiciales para las comunicaciones y los registros financieros de Fernando Oliveira. Pero, señor Silva, usted debe actuar con normalidad. Vaya al trabajo. Asista a reuniones. Si Oliveira sospecha que lo investigamos, destruirá las pruebas». Rafael asintió. «Puedo hacerlo», dijo, pero actuar con normalidad resultó ser más difícil de lo esperado. En la reunión ejecutiva de la tarde, Fernando Oliveira se sentó directamente frente a él con una sonrisa amable, pero ojos fríos. «Rafael», dijo en tono suave, «he estado intentando encontrarte. Hay algunas irregularidades en el presupuesto de la división de manufactura que quería discutir». «¿Irregularidades?», repitió Rafael, manteniendo su voz neutral. «Sí. Parece que alguien ha estado accediendo a archivos archivados de empleados. Archivos de Carlos Santos, específicamente un caso trágico, su muerte. Pero tengo curiosidad. ¿Por qué alguien estaría hurgando en los registros de un empleado fallecido 6 meses después del hecho?» La sala quedó en silencio. Todos observaban a Rafael. «Carlos Santos trabajó en el proyecto Titán», dijo él con cuidado. «Me gusta revisar personalmente todo el personal relacionado con contratos importantes, especialmente aquellos que murieron inesperadamente». La sonrisa de Oliveira no vaciló. «Por supuesto, aunque debo preguntar, ¿por qué el interés repentino? ¿Y por qué ha estado pasando tanto tiempo en el Hospital General visitando el ala pediátrica? Escuché que ha sido muy caritativo de su parte. Entonces, Oliveira sabía sobre Laura y Pedro, sabía de sus visitas al hospital. Eso significaba que lo estaban siguiendo. No veo cómo mis actividades caritativas son asunto de nadie». «Fernando», dijo Rafael con frialdad. «Oh, no lo son», contestó Oliveira con una sonrisa falsa. «Solo me preocupa
pareces distraído últimamente. Las decisiones emocionales pueden ser peligrosas en nuestro negocio. A veces, la gente se apega a causas perdidas y pierde de vista el panorama general. La amenaza era clara. Retrocede o Laura y Pedro serían daño colateral. Rafael se inclinó hacia adelante, su voz cayendo a un susurro helado. Fernando, déjame ser claro como el cristal. Esos niños están bajo mi protección. Si algo, y quiero decir cualquier cosa, les pasa, yo personalmente te destruiré. No me importa el dinero, la reputación ni los negocios. Quemaré esta empresa hasta los cimientos si un solo cabello de sus cabezas resulta herido. ¿Nos entendemos? La máscara de Oliveira cayó por un segundo, revelando algo feo debajo. Perfectamente, dijo con una sonrisa tensa. La reunión terminó en un silencio incómodo. Rafael inmediatamente llamó a la agente Méndez. Necesitamos acelerar el plan. Oliveira sabe que protejo a los niños. Los amenazó frente a todo el Consejo Ejecutivo. Haré lo más rápido que pueda, respondió Méndez. Pero Rafael debe sacar a esos niños de ahí. Si Oliveira es tan peligroso como piensa. Estoy trabajando en eso, interrumpió él. Solo consígueme esas órdenes. Esa tarde, Rafael se sentó con Laura y Pedro en la habitación del hospital. Pedro estaba despierto por primera vez en días. Su color algo mejor, sonriendo al T-Rex de peluche que Rafael le había llevado. Señor Silva, susurró Laura, ¿qué pasará con nosotros cuando Pedro se mejore? El servicio social vendrá por nosotros otra vez. Rafael había pensado en eso constantemente. ¿Y si hubiera una manera de que se quedaran juntos? ¿Y si alguien quisiera cuidar de los dos? Los ojos de Laura se abrieron, como un hogar temporal. No, Laura, como adopción. Sé que soy solo un extraño que entró en sus vidas hace una semana. Continuó Rafael. Sé que no puedo reemplazar a sus padres, pero tengo recursos, protección, y he llegado a preocuparme mucho por ustedes. Si me lo permiten, quisiera convertirme en su guardián, legalmente, de forma permanente. Laura lo miró, las lágrimas cayendo por su rostro. ¿Quiere adoptarnos? ¿De verdad? ¿De verdad? Si ustedes me aceptan, respondió él con ternura. Ella se lanzó a sus brazos sollozando. Sí, sí, por favor. No quiero perder a Pedro. No quiero quedarme sola. Rafael la abrazó con fuerza, sintiendo algo fundamental cambiar dentro de su pecho. Había construido un imperio, ganado miles de millones, conquistado el mundo de los negocios. Pero nada se había sentido tan importante como ese momento. Nunca volverás a estar sola, susurró él. Te lo prometo. Afuera, 3 pisos más abajo, en un sedán negro estacionado, un hombre bajó su cámara y marcó un número en su teléfono. Señor, no le va a gustar esto. Silva acaba de decirle a la niña que va a adoptarlos, no está retrocediendo. La respuesta de Oliveira fue inmediata y fría. Entonces pasamos al plan B. Esta noche, haz que parezca un accidente. A las 2:47 de la madrugada, la alarma de incendio del Hospital General de São Paulo comenzó a sonar. Rafael se despertó sobresaltado en la silla junto a la cama de Pedro. Laura ya estaba sentada, aterrorizada. ¿Qué está pasando?, gritó entre el ruido. El entrenamiento de seguridad de Rafael se activó de inmediato. Quédense conmigo, los dos. Tomó a Pedro en brazos. El pequeño estaba demasiado débil para caminar, y con la otra mano agarró a Laura. Intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada. Alguien la había bloqueado desde afuera. Su sangre se congeló. Esto no era un simulacro, era un ataque. Humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Humo real. Fuego real. Rafael sacó su teléfono y llamó al 190. Luego marcó a su jefe de seguridad. Roberto, estamos atrapados en la habitación 447. Puerta bloqueada desde afuera. ¡Hay fuego! ¡Llega ahora! Se giró hacia Laura. La ventana. Ayúdame. Juntos empujaron la cama de Pedro contra la pared y Rafael subió encima, forzando la ventana.
Estaban en el cuarto piso, sin escaleras de emergencia de ese lado. Solo un borde estrecho de unos 20 centímetros que corría por el exterior del edificio. Laura, necesito que seas más valiente que nunca, dijo Rafael, tratando de mantener la calma mientras el humo llenaba el cuarto. Vamos a salir por ese borde y movernos hasta la siguiente ventana. ¿Puedes hacerlo? Laura miró el borde angosto, la caída de 4 pisos, a su hermano inconsciente y luego de nuevo a Rafael. Puedo hacer cualquier cosa por Pedro, Dios. ¡Qué niña increíble! Rafael fue primero, cargando a Pedro contra su pecho con un brazo y sujetándose al edificio con el otro. Laura lo siguió, pegada a la pared, avanzando despacio. El viento helado de São Paulo azotaba. Alrededor de ellos, un solo resbalón sería fatal. Llegaron a la siguiente ventana. Rafael la pateó con fuerza hasta romperla. En ese instante, escucharon gritos dentro de la habitación. De Laura, su equipo de seguridad había llegado, pero demasiado tarde. Roberto irrumpió por la ventana desde dentro, el rostro pálido. «Jefe, está bien. Sáquennos de aquí, ahora». Se arrastraron hacia adentro. Rafael colocó a Pedro en el suelo, comprobando su respiración. Seguía vivo. Gracias a Dios, los bomberos llegaron minutos después, pero el fuego estaba localizado, solo en la habitación de Laura. Y sospechosamente, el incendio había comenzado justo en el pasillo, frente a su puerta, bloqueando la única salida. La cerradura electrónica había sido manipulada manualmente, había sido un intento de asesinato. La agente Méndez llegó en menos de 1 hora, el rostro oscuro. Conseguimos la orden. Registramos la casa de Oliveira hace 2 horas, pero te encontramos transferencias bancarias a la empresa fantasma que poseía el camión que mató a Carlos Santos y comunicaciones con un asesino. Conocido Rafael, lo tenemos. Está bajo custodia. Rafael sintió un alivio recorrerle el cuerpo, pero duró poco. Hay más, continuó Méndez. Oliveira no actuaba solo. La corrupción llega más alto. 3 miembros del consejo estaban involucrados, incluido su cefo. Han estado desviando millones de los contratos militares durante años. Cuando Carlos Santos lo descubrió, entraron en pánico. Pensaron que matarlo lo haría desaparecer, pero entonces usted intervino. ¿Y el incendio?, preguntó Rafael. Oliveira hizo una llamada desde prisión. La rastreamos hasta un celular desechable registrado a nombre de Gustavo Teixeira. El corazón de Rafael se detuvo. Gustavo. Teixeira era su abogado personal, un hombre que conocía desde hacía 15 años. Gustavo, susurró. ¿Gustavo hizo esto? Está siendo arrestado mientras hablamos, Rafael. Debe entender, esta conspiración involucra a decenas de personas. Han estado defraudando al gobierno durante años. La muerte de Carlos Santos fue solo el comienzo, y lo habrían matado a usted también si seguía presionando. Rafael miró a Laura, enrollada contra él, exhausta y asustada, y a Pedro, aún inconsciente, aún luchando por su vida. Casi mueren esa noche por intentar hacer lo correcto. Agente Méndez, dijo él, necesito protección real para estos niños. Ya lo tenemos cubierto, respondió ella. Presentaré los papeles de adopción de emergencia mañana. Pero mientras tanto, ya organizamos custodia federal. Serán trasladados a una casa segura con agentes las 24 horas. ¿No?, dijo de pronto Laura. Su voz feroz a pesar del cansancio. No me iré. Señor Silva, él nos salvó. Él es familia ahora. La agente Méndez miró a Rafael, que asintió. Entonces irán juntos a la casa segura. Empaque sus cosas. Rafael no se quedará en São Paulo hasta que esto termine. 2 horas después, Rafael estaba en una casa segura de la Policía Federal en los suburbios de Campinas, con Laura dormida en su regazo y Pedro descansando en una cama médica improvisada. Su teléfono vibraba con alertas de noticias. Las acciones de Silvatec se desplomaban. El escándalo explotaba. Había arrestos. Su empresa se desmoronaba.
Pero nada de eso importaba. Miró el rostro tranquilo de Laura, la respiración constante de Pedro y comprendió algo profundo. Por primera vez en 22 años, desde la noche en que su hermana murió, Rafael Silva tenía una familia otra vez y quemaría el mundo entero antes de dejar que alguien se los arrebatara. Si esta historia te estremeció, deja tu like y comenta justicia. 3 semanas en la casa segura de Campinas lo cambiaron todo. Laura volvió a reír. Cada mañana despertaba corriendo para revisar a Pedro, que estaba más fuerte con cada día que pasaba. La quimioterapia estaba funcionando, reportaba la doctora Ferreira en videollamadas seguras. Su color volvía, comía bien, incluso empezó a hablar con su dulce voz de 3 años. Rafael, lee libro de dinosaurio, y Rafael leía una y otra vez, haciendo voces tontas que hacían reír a Laura y aplaudir a Pedro con sus pequeñas manos. Pero bajo esa apariencia de normalidad, Rafael libraba la batalla más grande de su vida. Su equipo legal trabajaba día y noche en los papeles de adopción. Mientras manejaba las consecuencias del escándalo de Silvatec, 17 personas habían sido arrestadas, incluidos 3 miembros del Consejo. Susefo y Fernando Oliveira. Los militares habían suspendido todos los contratos pendientes de investigación. Las acciones de Silvatec habían perdido el 60% de su valor en 3 semanas. Puedes perderlo todo, Lee, advirtió su abogado en una videollamada. Los accionistas piden tu renuncia. Dicen que sabías sobre el fraude. Que la pidan, respondió Rafael con calma, mirando a Laura ayudar a Pedro a colorear un T-Rex. No voy a ninguna parte. La audiencia de adopción estaba programada para dentro de 2 semanas, pero había un problema enorme. Elena Alves, directora de Servicios de Protección Infantil de Sao Paulo, se sentó frente a Rafael en la sala de conferencias de la Policía Federal. Su expresión severa. Señor Silva, dijo, aprecio su entusiasmo por ayudar a estos niños. Pero debe entender mis preocupaciones. Usted es un hombre soltero de 32 años, sin experiencia parental. Conoció a estos niños exactamente hace 23 días. Su empresa está envuelta en un escándalo criminal. Actualmente está bajo protección federal por amenazas de muerte. También soy la única persona que los ha mantenido con vida, dijo Rafael en voz baja. Laura y Pedro no tienen otra familia. Sin abuelos, sin tíos, sin nadie, sin mí, serán separados en diferentes casas de acogida. Eso es lo que dicta el protocolo cuando no podemos mantener a los hermanos juntos. Sobre mi cadáver, dijo Rafael con voz firme pero controlada. Señora Alves, entiendo sus preocupaciones, pero tengo recursos ilimitados para proveerles todo. Tengo antecedentes limpios, sin registros criminales. Tengo referencias de empresarios, filántropos y políticos. Lo más importante, tengo algo que ellos necesitan desesperadamente: amor verdadero. Elena lo observó durante un largo silencio. ¿Por qué, señor Silva? ¿Qué lo motiva realmente? Rafael respiró hondo y le contó algo que jamás había contado fuera de su familia. Cuando tenía 10 años, mi hermana Ana fue diagnosticada con leucemia. Mis padres eran de clase trabajadora. Mi padre mecánico, mi madre mesera. No teníamos seguro, no podíamos pagar el tratamiento. Vi a mi hermana de 8 años morir lentamente durante 6 meses. Porque éramos pobres. Sostuve su mano cuando dio su último suspiro y me prometí que nunca más sería impotente. Su voz se quebró. Construí Silvatec desde cero. Me convertí en multimillonario a los 28, cumplí todo lo que juré. Pero eso no trajo a Ana de vuelta. Nada podría hacerlo. Y entonces conocí a Pedro, a la misma edad que tenía Ana cuando murió, y a Laura. Apenas 2 años menor que yo era entonces. Ellos eran yo, señora Alves, mi pasado. En ese hospital, dándome una oportunidad de reescribir el final. Por favor, no me los quite. Ellos son mi segunda oportunidad. No puedo salvar a Ana.
pero puedo salvar a Pedro y asegurarme de que Laura nunca sienta la impotencia que yo sentí. Elena permaneció en silencio un largo rato. Finalmente habló. Recomendaré la aprobación al juez. Pero, señor Silva, si alguna vez, y quiero decir alguna vez, pone en riesgo a estos niños, me aseguraré personalmente de que no los vuelva a ver. Nos entendemos perfectamente, respondió Rafael. Esa noche, Rafael le contó la noticia a Laura. Ella rompió en lágrimas. Esta vez, lágrimas de felicidad, y lo abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Significa que serás nuestro papá de verdad, susurró. Rafael sintió los ojos llenarse de lágrimas. Si tú me aceptas... Sí, sé que no puedo reemplazar a tu padre. No lo estás reemplazando, dijo Laura firmemente. Eres diferente. Papá siempre será mi papá, pero tú eres quien nos salvó, quien luchó por nosotros, quien nos eligió. Eso también te hace familia. ¿Familia? Repitió Rafael saboreando la palabra. Sonaba extraña, pero maravillosa. Sí, dijo sonriendo, exactamente eso somos. Pedro se acercó tambaleando, sujetando su libro de dinosaurios. Rafael lee. Rafael rió entre lágrimas, levantando al pequeño en brazos. Siempre, compañero, siempre, pero mientras leía no podía deshacerse de una sensación inquietante. La Policía Federal había arrestado a los conspiradores, pero la agente Méndez había dicho algo que no dejaba de resonar en su mente. La corrupción llega más alto. Habían atrapado a Oliveira y al Consejo, pero ¿y si había alguien más? ¿Alguien que se les escapó? Su teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que terminó? No ha terminado. Tomaste algo que no es tuyo. Lo queremos de vuelta. La sangre de Rafael se congeló. No hablaban del pendrive, hablaban de Laura y Pedro. Rafael contrató seguridad adicional, exmiembros de Fuerzas Especiales de la Marina, ahora trabajando como protección privada. La casa segura se convirtió en una fortaleza. Pero él no lograba librarse de la paranoia. Cada coche que pasaba parecía sospechoso. Cada mirada de un extraño, una amenaza. Laura lo notó. «Estás preocupado», le dijo una tarde mientras Pedro dormía la siesta. Rafael intentó sonreír. «Solo estoy siendo cuidadoso». «¿Hay alguien que todavía quiere hacernos daño?» No podía mentirle. Ella había vivido demasiado para eso. «No lo sé, pequeña. Pero no pienso arriesgarme». Laura guardó silencio unos segundos. «Señor Silva, quiero decir, Rafael, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. Dijiste que tenías una hermana que murió. ¿Cómo era ella?» Rafael sintió un nudo en la garganta. Rara vez hablaba de Ana. Ella era todo lo bueno del mundo. Dulce, divertida, valiente, amaba las mariposas. Las atrapaba en nuestro jardín y luego las soltaba. Decía que eran demasiado hermosas para mantenerlas. «Como Pedro y los dinosaurios», dijo Laura suavemente. «Sí, algo así». Rafael sacó su billetera y extrajo una vieja fotografía. Él, de 10 años, con su brazo alrededor de Ana de 8, ambos sonriendo a la cámara. «Esto fue tomado 2 semanas antes de que se enfermara», dijo. Laura observó la foto. «Ella parece feliz». Lo era. Hasta el final. Incluso con dolor sonreía y me contaba historias sobre las mariposas que veía cuando cerraba los ojos. Decía que se la llevaban a un lugar hermoso. «¿Crees que te está mirando ahora?», preguntó Laura. Rafael nunca había sido religioso, pero la pregunta lo hizo detenerse. Tal vez fue por eso que estaba en ese hospital aquel día. Tal vez Ana me envió a encontrarte. Laura tomó su mano. «Entonces me alegra que lo haya hecho, porque creo que tú nos necesitabas tanto como nosotros te necesitábamos a ti, de la boca de los niños». Esa misma noche la agente Méndez llamó con noticias. «Rafael, hemos revisado los registros financieros. El desfalco es peor de lo que creíamos.
Más de 1.000 millones de reales desviados en 5 años. ¿1.000 millones? Dijo Rafael incrédulo. Sí, y lo peor, el dinero no fue para Oliveira ni el consejo. Ellos recibieron sobornos menores. Pero la mayor parte fue a cuentas offshore que no pudimos rastrear. ¿Qué estás diciendo? Que hay un jugador más grande, alguien que orquestó todo. Oliveira era solo un peón. El verdadero cerebro sigue ahí fuera. Rafael sintió náuseas. ¿Tienes alguna pista? Una Oliveira hizo una llamada desde prisión antes de que pudiéramos detenerlo. La rastreamos hasta un número en las Islas Caimán. La cuenta pertenece a una corporación llamada Titan Holdings. Titan. Como el proyecto Titan. Exactamente. No es coincidencia. Agente Méndez, necesito que investigue la estructura de esa empresa. Descubra quién la posee. Ya estoy en eso, pero, Rafael, esas corporaciones están diseñadas para ocultar propietarios. Puede llevar semanas desenredar eso. No tenemos semanas, dijo Rafael. Colgando. Esa noche fue a revisar a los niños. Laura leía para Pedro, que estaba acurrucado con su dinosaurio. Había una vez, leía Laura con voz dulce, un pequeño dinosaurio valiente que perdió a su familia. Estaba asustado y solo, pero entonces conoció a un gigante amable que prometió protegerlo para siempre, y se convirtieron en familia y vivieron felices para siempre. Los ojos de Pedro se cerraban lentamente, con una pequeña sonrisa en su rostro. El pecho de Rafael se apretó de emoción. Esos niños habían pasado por el infierno, pero aún creían en los finales felices, y él se aseguraría de que lo tuvieran. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, Rafael se sentó en la cocina revisando los archivos. De Carlos Santos por 100ª vez, tenía que haber algo que se le escapaba, alguna pista sobre quién estaba detrás de todo. Entonces lo vio, una anotación en la caligrafía de Carlos en uno de los informes técnicos. Verificar. Especificaciones de voltaje contra estándares militares originales. TORS. Aprobó sustitución sin prueba adecuada. RS. Puntelas. Manos de Rafael comenzaron a temblar. No podía ser. Sacó la lista de ejecutivos de Silvatec de hace 5 años. Allí estaba, listado como director de operaciones, Roberto Silva, su tío, el hermano de su padre. El hombre que lo ayudó a construir Silvatec, de una startup a un imperio multimillonario. El hombre que fue como un segundo padre para él, después de que sus padres murieran en un incendio doméstico hace 8 años. Un incendio que se consideró accidental, pero que siempre pareció sospechoso. La mente de Rafael giraba. Su tío Roberto se había jubilado hacía 2 años, mudándose a las Islas Caimán. Dijo que quería disfrutar sus años dorados. Rafael incluso había bromeado con visitarlo. Si estás sintiendo la tensión de esta historia, deja tu like y comenta "continúa" para la siguiente parte. Pero, ¿y si Roberto no se hubiera retirado realmente? ¿Y si había estado orquestándolo todo desde las sombras, el fraude, los encubrimientos, el asesinato de Carlos Santos, incluso el intento de matar a Rafael? ¿Y si su propio tío había asesinado a sus padres para quedarse con el control de la empresa? Su teléfono vibró. Otro mensaje del número desconocido. Pregúntate, Rafael, ¿cómo comenzó realmente el incendio en la casa de tus padres? Qué conveniente que heredaste todo a los 24. Qué conveniente que tu tío estaba ahí para guiarte. Rafael sintió el estómago retorcerse. Todo su imperio había sido construido sobre las tumbas de sus padres, y su tío lo había orquestado todo. A las 3 de la madrugada, Rafael recibió la llamada que todo padre teme. «Señor Silva», era la voz de la doctora Ferreira. La fiebre de Pedro subió a 41 grados. Su sistema inmunológico está colapsando. Necesitamos trasladarlo al hospital inmediatamente. Rafael se levantó en segundos, despertando a Laura con suavidad. «Cariño, Pedro necesita ir al hospital. Vístete rápido.
El rostro de Laura se volvió pálido. Va a morir. No, dijo Rafael con firmeza, aunque el terror le destrozaba por dentro. No va a morir. No lo permitiré. La ambulancia llegó en minutos, coordinada por la Policía Federal, totalmente asegurada. Laura sostenía la mano de Rafael atrás, mientras los paramédicos trabajaban en Pedro, que estaba inconsciente y luchando por respirar. Sus pulmones se están llenando de líquido, dijo un paramédico. Posible neumonía, su sistema inmune no puede luchar contra esto. En el hospital, una instalación distinta, ya protegida previamente por la Policía Federal, la doctora Ferreira los esperaba. Necesitamos intubarlo, colocarlo en un ventilador. Su cuerpo no puede manejar la infección y la quimio al mismo tiempo. Hagan lo que sea necesario, dijo Rafael. Corrieron con Pedro a la UCI. Laura rompió a llorar y Rafael la abrazó fuerte, sus propias lágrimas cayendo libremente. No puedo perderlo, sollozaba Laura. No puedo perder también a Pedro. Él es todo lo que me queda de mamá y papá. Me tienes a mí, susurró Rafael. Y Pedro es un luchador, igual que su hermana mayor. Las horas pasaron. Laura se quedó dormida sobre el hombro de Rafael en la sala de espera. La agente Méndez llegó con café y actualizaciones de la investigación, pero Rafael apenas la escuchaba. Solo podía pensar en ese pequeño niño luchando por su vida al final del pasillo, como lo hizo Ana. Y como ella perdió. Al amanecer, la doctora Ferreira salió exhausta, pero con una leve sonrisa. Está estable, los antibióticos están funcionando, respira mejor. Pero Rafael, agregó, necesitamos suspender temporalmente la quimioterapia. Su cuerpo no puede pelear ambas batallas al mismo tiempo. Eso permitirá que el cáncer avance. Es un riesgo. Pero morir por la infección es una certeza si continuamos. No tenemos elección. Rafael se quedó entumecido. ¿Puedo verlo?, preguntó Pedro. Parecía tan pequeño en la cama del hospital, rodeado de tubos y cables, pero su color era mejor. Su pecho subía y bajaba rítmicamente. Rafael tomó su pequeña mano. «Hey, campeón, nos diste un buen susto, pero vas a estar bien. ¿Me oyes? Vas a ganar esto porque eres fuerte, eres un Santos, y los santos no se rinden. Y ahora también eres un Silva», añadió Laura despierta y acercándose. «Protegemos a la familia, ¿verdad, Rafael?» «Así es», dijo él con voz cargada de emoción. «Protegemos a la familia». Esa tarde, mientras Laura dormía en una silla junto a Pedro, Rafael salió al pasillo para atender una llamada de su equipo legal. «Rafael, tenemos un problema con la adopción», dijo su abogado. «Alguien presentó una objeción al proceso». «¿Quién?» «Roberto Silva, su tío. Está alegando que, como su único pariente vivo, debería tener la custodia de los niños que intenta adoptar. Afirma que usted no está mentalmente estable para ser padre dadas las circunstancias actuales». La ira subió como fuego en el pecho de Rafael. «Ese hijo de...», murmuró entre dientes. «Contrató a Gloria Martins, la mejor abogada de familia del sudeste. Argumentan que los niños deben quedar con Roberto hasta que termine la investigación criminal y se evalúe su estado mental. Él es quien está detrás de todos los crímenes», gritó Rafael. «Quiere a los niños para...». Se detuvo. «¿Para qué? ¿Matarlos? ¿Usarlos como chantaje?» No, Roberto quería otra cosa. El pendrive, la evidencia. Pensaba que Rafael lo había escondido. Con los niños o que ellos sabían algo que podría exponerlo. «Programen una audiencia de emergencia», dijo Rafael con frialdad. «Voy a enterrarlo, pero antes necesitaba pruebas sólidas e irrefutables de que su tío era el responsable de todo y sabía exactamente dónde encontrarlas». Rafael tomó una decisión que lo aterraba. Tenía que volver a São Paulo, volver a la torre. Silva volver a la antigua oficina de su tío, cerrada y preservada tal como la dejó al jubilarse. «Es una locura», dijo la agente Méndez. «Si su tío es tan peligroso como cree...». «Precisamente por eso debo hacerlo».
respondió Rafael. Él guarda registros. Roberto es meticuloso. Habrá documentado todo, mantenido archivos de respaldo por si alguien lo traicionaba. Sé dónde los escondería. Deje que mi equipo lo haga. No sabrán qué buscar. Yo sí punto contra el consejo de todos. Rafael regresó a Sao Paulo con una escolta completa de la Policía Federal. Laura y Pedro permanecieron en Campinas, bajo estricta protección. Laura lo abrazó fuerte antes de que partiera. «Ten cuidado», susurró. «Te necesitamos de vuelta. Volveré». «Lo prometo». La Torre Silva parecía un edificio embrujado. La mayoría del personal había sido despedido tras la investigación. El lugar estaba casi vacío. Los pasos de Rafael resonaban en el mármol mientras subía al piso ejecutivo. El despacho de Roberto estaba, igual que siempre, elegante, refinado, lleno de arte caro y muebles antiguos. Su tío siempre había tenido gusto por lo exquisito. Rafael fue directo a la estantería, pasando la mano por los lomos de los libros hasta encontrarlo, El arte de la guerra, de Sun Tzu. El favorito de Roberto. Lo citaba constantemente cuando Rafael era joven, enseñándole estrategia, paciencia, manipulación. Rafael lo sacó del estante y escuchó un clic. La estantería giró, revelando una caja fuerte oculta. La combinación era la fecha de cumpleaños de Ana. Las manos de Rafael temblaron mientras tecleaba los números. Por supuesto, Roberto usaría eso, un sentimentalismo perverso. El cofre se abrió. Dentro había archivos, decenas de ellos, extractos de cuentas offshore, comunicaciones con Fernando Oliveira, planes del fraude del proyecto Titán, registros de pagos al asesino de Carlos Santos. Y algo que Rafael no esperaba, un archivo titulado Seguro Familia Silva. Lo abrió y su mundo se derrumbó. Dentro había fotografías de la casa de sus padres la noche del incendio, pero no eran fotos oficiales de bomberos. Estas fueron tomadas antes de que comenzara el fuego, mostrando un dispositivo temporizador conectado a la línea de gas. Había una nota escrita a mano, en la letra de Roberto. Algunos sacrificios son necesarios para un bien mayor. Mi hermano es demasiado débil. Nunca aprobaría los planes de expansión. Rafael, más moldeable, puede convertirse en el sucesor adecuado. La vista de Rafael se nubló con lágrimas y rabia. Su tío había asesinado deliberadamente a sus padres para robar la empresa y convertirlo en su marioneta. Pero había más. Un archivo médico de Ana mostrando que su tratamiento de leucemia había sido preaprobado por el seguro. Podían haberlo pagado. El tratamiento estaba cubierto, pero Roberto había interceptado la carta de aprobación. La escondió y dejó morir a Ana para enseñarle a Rafael una lección sobre impotencia. Para crear el traumaque, lo convertiría en el hombre que construiría su imperio. Las manos de Rafael temblaban tanto que apenas podía sostener los papeles. Toda su vida. La muerte de su hermana, el asesinato de sus padres, el imperio que había construido. Todo había sido orquestado por su propio tío. Él había sido un títere toda su vida. «Hola». Rafael se giró. Roberto Silva estaba en la puerta. Exactamente como lo recordaba, distinguido. Cabello plateado, traje caro, sonrisa cálida, como si se reencontraran para almorzar. «Me preguntaba cuándo lo descubrirías», dijo con calma. «Te tomó más tiempo de lo que esperaba. Siempre fuiste brillante para los negocios, pero lento en los asuntos personales. Tú los mataste», susurró Rafael. «Mataste a mamá y papá. Dejaste morir a Ana. ¿Por qué? Porque eran débiles. Tu padre quería mantener Silvatec pequeña. Ética, no entendía que para triunfar de verdad hay que estar dispuesto a sacrificarlo todo». Roberto entró en la oficina. «Te enseñé esa lección, Rafael, y mira en qué te convertiste. El multimillonario más joven hecho a sí mismo de América. Yo te hice. Tú me destruiste. Te forjé como el acero en el fuego. Cada trauma, cada pérdida, te moldeó en alguien capaz de grandeza».
Rafael sintió náuseas. Los niños, los hijos de Carlos Santos, intentaste matarlos. Daños colaterales. Cuando Santos descubrió el fraude, se volvió un problema. Su muerte fue necesaria. Los niños eran solo cabos sueltos. La expresión de Roberto se endureció. Pero tú interviniste, te encariñaste, te ablandaste, igual que tu padre, así que tuve que eliminarlos de la ecuación. Ellos me hicieron humano. Exactamente, replicó Roberto. Ese es el problema. Sacó un arma de su chaqueta. Esperaba que te alejaras, dejaras que los niños fueran a un hogar temporal, que me dejaras manejar la investigación en silencio, pero me obligaste. Los archivos que tienes en la mano son la única evidencia que me vincula a los crímenes. Una vez que los destruya y tú estés muerto, diré que tú eras el cerebro detrás de todo. Depresión, presión, suicidio muy trágico. Y consolaré a esos pobres huérfanos, los adoptaré yo mismo, y usaré su gratitud para reconstruir la imagen de la empresa. Rafael retrocedió lentamente. Estás loco, soy práctico. He trabajado demasiado para dejar que un instante de sentimentalismo destruya todo. Tu problema, Rafael, es que sientes demasiado. La muerte de Ana debió enseñarte que las emociones son debilidad, pero permitiste que dos niños te hicieran vulnerable. La puerta del despacho estalló. Agentes de la Policía Federal irrumpieron con armas en... Alto, suelte el arma, Roberto Silva. ¡Está arrestado! La expresión de Roberto apenas cambió. Miró a Rafael casi con tristeza. Deberías haber sido mi legado. Mi obra maestra, en cambio, eres solo otra decepción. Apuntó el arma hacia sí mismo. ¡No!, gritó Rafael lanzándose hacia adelante, pero la agente Méndez lo sujetó justo a tiempo. Si llegaste hasta aquí, comenta Justicia para Ana y deja tu like para la próxima parte. El disparo retumbó a través del edificio vacío. Roberto Silva se desplomó en el suelo, muerto antes de tocarlo. Rafael cayó de rodillas, mirando el cuerpo de su tío, sintiendo nada, y todo a la vez: alivio, horror, tristeza, ira. La agente se arrodilló a su lado. Rafael, lo tenemos todo, confesó todo. Está grabado, estás a salvo ahora, los niños están a salvo. Pero Rafael no podía hablar, no podía moverse. 22 años de su vida habían sido una mentira. Cada éxito, cada logro, construido sobre las tumbas de su familia. Su teléfono sonó. El nombre de Laura apareció en la pantalla. Con las manos temblando, respondió: Rafael, ¿estás bien? Suenas raro. Cerró los ojos. Y de pronto, la claridad lo golpeó como un rayo. Sí, su pasado había sido construido sobre mentiras y manipulación. Sí, su tío había torcido su dolor para convertirlo en ambición. Pero Laura y Pedro eran reales. Su amor por ellos era real. Esa decisión, protegerlos, convertirse en su padre, era la primera elección verdaderamente libre que había tomado en toda su vida adulta. Estoy bien, cariño, dijo con voz firme. Estoy volviendo a casa. Contigo, con Pedro, con nuestra familia. ¿Lo prometes? Lo prometo, y Laura, necesito que sepas algo. Tú y Pedro no solo salvaron la vida de Pedro, salvaron la mía. 2 semanas después, Rafael estaba en el tribunal de familia, frente a la jueza que decidiría el destino de Laura y Pedro. La sala estaba llena de prensa, asistentes sociales, agentes federales y el pequeño equipo ejecutivo que había demostrado ser inocente de los crímenes de su tío. Pedro estaba en una silla de ruedas en la primera fila, aún débil pero recuperándose. Laura le sostenía la mano. Los 2 niños con ropa nueva que Rafael les había comprado parecían aterrorizados. Rafael encontró la mirada de Laura y sonrió. Todo estará bien, articuló con los labios. La jueza, una mujer severa llamada Excelentísima Margarete Torres, revisó los expedientes frente a ella.
Este es uno de los casos de adopción más inusuales que he presidido. Señor Silva conoce a estos niños desde hace exactamente 43 días. Actualmente está reconstruyendo una empresa involucrada en el mayor escándalo de fraude de defensa en la historia de São Paulo. Su único pariente vivo acaba de morir por suicidio tras confesar múltiples asesinatos, y usted tiene 32 años, sin experiencia como padre. El corazón de Rafael se hundió. Ella iba a decir que no, pero la jueza continuó. También revisé el testimonio de la doctora Patricia Ferreira, quien afirma que usted ha estado profundamente involucrado en el cuidado médico de Pedro Santos, asistiendo a todas las citas, tomando decisiones informadas y demostrando una dedicación excepcional. Leí declaraciones de la agente especial Carla Méndez de la Policía Federal, que acredita que usted arriesgó su vida para proteger a estos niños y exponer una conspiración criminal. Vi registros financieros mostrando que gastó más de 2 millones de reales en el tratamiento médico de Pedro. Sin dudarlo, la jueza miró a los niños. Y lo más importante, hablé en privado con Laura Santos. Laura, ¿quieres decirle al tribunal lo que me dijiste? Laura se levantó. Su voz era pequeña, pero firme. ¡Excelentísima! Rafael salvó la vida de mi hermano, y también salvó la mía. Luchó por nosotros cuando nadie más lo haría. Prometió que nunca nos separarían, y cumplió esa promesa. Mi mamá y mi papá se fueron, pero Rafael me hace sentir segura otra vez, me hace sentir amada. Pedro lo llama papá, y le pide que lea libros de dinosaurios. Todas las noches, ya somos una familia en nuestros corazones. Solo necesitamos los papeles para que diga lo mismo. La expresión severa de la jueza se suavizó. ¿Y tú, Pedro? ¿Cómo te sientes con el señor Silva? Pedro miró a Rafael desde su silla de ruedas y sonrió. Rafael es mi papá ahora. La sala explotó en murmullos. La jueza golpeó el mazo pidiendo silencio. Señor Silva, la adopción es un compromiso permanente, de por vida. Estos niños han sufrido traumas enormes. Necesitarán terapia, paciencia, consistencia y amor incondicional. ¿Está preparado para proveer eso? Excelentísima, dijo Rafael, su voz clara y firme. Durante los primeros 22 años de mi vida, viví movido por la tristeza y la ira por la muerte de mi hermana. Construí un imperio tratando de llenar un vacío que jamás podría ser llenado. Pero entonces conocí a Laura y Pedro, y por primera vez desde que perdí a Ana, sentí propósito más allá del dinero, amor más allá de la ambición. Ellos me dieron una razón para ser mejor hombre. No soy perfecto, estoy aprendiendo, pero amo a estos niños con todo lo que soy, y dedicaré el resto de mi vida a asegurar que estén seguros, felices y amados. Esto no es solo un compromiso. Excelentísima, es una promesa sagrada. La jueza Torres guardó silencio y luego sonrió. Señor Silva, queda claro para este tribunal que, a pesar de las circunstancias excepcionales, usted ha demostrado un compromiso genuino con el bienestar de estos niños. Laura y Pedro han expresado un deseo claro y constante de permanecer bajo su cuidado. Y francamente, después de todo lo que han vivido, merecen estabilidad y amor. Levantó su mazo. Por tanto, este tribunal concede la petición de adopción. Rafael Silva queda reconocido como el padre legal y tutor de Laura Rosa Santos y Pedro David Santos. Felicidades. Ahora es oficialmente un padre. El mazo cayó. La sala estalló en aplausos. Laura gritó de alegría y corrió hacia Rafael, lanzándose a sus brazos. Pedro se impulsó en su silla y Rafael los abrazó a ambos, mientras todos lloraban juntos. Somos una familia, sollozó Laura en su hombro. Una familia de verdad. Somos una familia, repitió Rafael, con la voz quebrada. Para siempre. La doctora Ferreira se acercó, sonriendo. Felicidades, señor Silva. O debería decir, ¿papá? ¿Rafael está bien?
rió él entre lágrimas. Pero papá, también funciona. La agente Méndez apareció poco después. Rafael, hemos terminado de procesar toda la evidencia. Los bienes de Roberto Silva serán confiscados para compensar al gobierno y a las víctimas de fraude. Pero tus activos personales están limpios. Eres libre de reconstruir. Silvatech. Miró a los niños en sus brazos, luego a Méndez. Haré algunos cambios. Silvatech será completamente reestructurada. Nueva dirección, nueva supervisión ética y una nueva misión: construir tecnología que proteja familias, no ganancias que las destruyan. Y crearemos la Fundación Ana Silva para financiar tratamientos contra el cáncer infantil para familias que no puedan pagar. Ningún niño debería morir por dinero. Nunca más. Laura lo miró, con los ojos brillando. ¿Le vas a poner su nombre por tu hermana? Por mis dos hermanas, respondió Rafael, besando su frente. Ana me enseñó sobre la pérdida. Tú y Pedro me enseñaron sobre el amor. Ese es un legado que vale la pena construir. Mientras salían del tribunal, los reporteros gritaban preguntas, los flashes estallaban, pero Rafael solo tenía ojos para sus hijos. Había pasado 22 años tratando de construir un imperio para llenar el vacío que la muerte de su hermana dejó, pero estaba equivocado. Los imperios no llenan vacíos, el dinero no cura traumas, el éxito no resucita a los muertos. Solo el amor puede hacerlo, solo la familia. Laura apretó su mano. Rafael, ¿podemos ir a casa ahora? Casa. Había comprado una en las afueras de Sao Paulo, con espacio para correr y un jardín donde Pedro podría jugar cuando se recuperara, un hogar. No solo un penthouse de cristal. Sí, cariño, vamos a casa. Pero mientras caminaban hacia el coche, Rafael notó una figura al otro lado de la calle, parcialmente oculta tras una columna, una mujer que los observaba intensamente. Cuando sus ojos se encontraron, ella giró y desapareció entre la multitud. Algo en ella le resultaba inquietantemente familiar, pero antes de poder procesarlo, Pedro tiró de su manga. «Papá, ¿prometiste helado después del tribunal?» «Sí, papá». La palabra todavía sonaba extraña y maravillosa. «Lo prometí, ¿no?» Rafael rió, disipando su inquietud. «¿Qué sabor quieres, campeón?» «Sabor dinosaurio. No creo que exista ese sabor». «Sí existe. Si tienes imaginación», dijo Laura riendo. «Si crees que la historia aún no ha terminado, comenta «Aún hay sombras» y deja tu like para la próxima parte. Quiere decir chocolate con dinosaurios de goma. Si estás amando esta historia, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia tan emocionante como esta. Mientras conducían hacia la heladería, Rafael miró por el retrovisor. Aquella mujer los estaba siguiendo en un sedán negro. Su entrenamiento de seguridad se activó de inmediato. Giró bruscamente una vez, luego otra. El sedán lo siguió. «Laura, necesito que hagas algo por mí», dijo Rafael con calma, tratando de no asustar a los niños. «Abróchate el cinturón, el de Pedro también. Vamos a jugar a conducir rápido». Laura, más sabia de lo que sus años decían, entendió al instante, aseguró las correas del asiento de Pedro sin hacer preguntas. Rafael llamó a su equipo de seguridad. «Me están siguiendo. Sedán negro, matrícula». La dictó. «Encuéntrenme en el punto seguro». Pero antes de que su equipo pudiera responder, el sedán negro aceleró, emparejándose al costado del coche de Rafael. La ventana del pasajero bajó, y Rafael vio el rostro de la mujer con claridad por primera vez. Su corazón se detuvo. No podía ser. Ella estaba muerta hacía 22 años. Pero allí, mirándolo desde el asiento del pasajero del sedán negro, estaba su hermana Ana. Rafael frenó de golpe. El sedán se detuvo junto a él. Sus manos temblaban en el volante, porque la mujer que salía del auto parecía exactamente su hermana Ana, 22 años mayor, pero inconfundiblemente ella.
Quédate en el coche, susurró Rafael a Laura con la voz temblorosa. Cierra las puertas. Salió del vehículo. Las piernas apenas lo sostenían. La mujer se acercó despacio, las lágrimas cayendo por su rostro. Rafael, dijo, su voz exactamente como él la recordaba. Sé que esto parece imposible, pero soy yo, soy realmente yo. Tú estás muerta, balbuceó Rafael. Te vi morir. Fui a tu funeral. Viste morir a otra persona, interrumpió Ana con dulzura. Roberto cambió los registros médicos, me sacó del hospital, le dijo a todos que había muerto y me mantuvo viva en una instalación privada en Canadá. Tenía 8 años. Dijo que tú, mamá y papá me habían abandonado porque no podían pagar el tratamiento. Rafael sintió que el mundo se inclinaba. Eso es una locura. ¿Por qué haría eso? Porque yo era su seguro, su herramienta de control. Me crió aislada, me entrenó como su investigadora. Hace 6 meses me envió a vigilar a Carlos Santos, pero cuando vi a Laura y Pedro con sus padres, algo dentro de mí se rompió. Recordé lo que era sentir amor, recordé tenerte, mientras se secaba las lágrimas. Él continuó. Empecé a escarbar, encontré pruebas de todo, los asesinatos, el fraude, que nuestros padres nunca me abandonaron. Entonces escapé, intenté advertir a Carlos Santos, pero fue demasiado tarde. Desde entonces te he estado vigilando, protegiéndote a ti y a los niños desde las sombras. Rafael cerró la distancia y la abrazó con fuerza. Dios mío, Ana. ¿Estás viva? Estoy viva, sollozó ella contra su pecho. Te extrañé cada día, y yo a ti, dijo él, quebrado. Construí toda mi vida alrededor del vacío que dejaste. La voz de Laura interrumpió. Rafael, ¿todo está bien? Rafael se giró y vio a Laura parada junto al coche, con Pedro asomándose detrás de ella, abrazando su dinosaurio. Rafael se arrodilló, tomando las manos de Laura. Laura, esta es mi hermana Ana. Pensé que había muerto, pero ha estado viva todo este tiempo. Los ojos de Laura se abrieron como platos. La hermana mariposa, susurró. Como un milagro. Ana también se arrodilló, mirándola a los ojos. Estoy realmente viva, Laura. Intenté advertir a tu padre, pero no llegué a tiempo. Lo siento. Laura dio un paso adelante y la abrazó. Está bien, lo intentaste y protegiste a Rafael por nosotros. Eso te hace familia. Pedro se acercó curioso. ¿Eres la hermana de Rafael? ¿Cómo Laura es la mía? Sí, dijo Ana entre lágrimas y sonriendo. Exactamente así. Entonces eres mi tía. Nunca tuve una tía antes. Rafael observó cómo su hermana conocía a sus hijos y sintió algo profundo cambiar dentro de él. Ana, quiero que vengas a casa. ¿De verdad? ¿Casa? Laura tomó la mano de Ana. Por favor, di que sí. Ana rió, un sonido que Rafael no oía desde su niñez. Está bien. Sí. Voy a casa. 3 meses después, Rafael estaba en el jardín, viendo a Pedro correr tras mariposas, con su tía Ana. Su cabello estaba creciendo de nuevo. La doctora Ferreira había declarado remisión completa. Laura montaba un pequeño puesto de limonada para la Fundación Ana Silva. ¿Puedes creer que esto es real?, preguntó Ana, apareciendo junto a él con Pedro sobre los hombros. Algunos días pienso que es un sueño, admitió Rafael. Pero no lo es. Estamos aquí, estamos vivos, estamos juntos. Esa noche, después de acostar a Pedro y ver a Laura leyendo, Rafael se sentó con Ana en el porche, mirando las luciérnagas. Roberto me enseñó una lección, dijo. No la que él quería. El éxito sin amor no vale nada. El poder sin propósito está vacío. La familia construida por elección y amor. Ese es el único imperio que vale la pena construir. Laura apareció en la puerta. No puedo dormir. ¿Puedo hablar? Rafael abrió los brazos y ella se subió a su regazo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Crees que mamá y papá estarían bien si te llamo papá? Rafael sintió la garganta apretarse. Laura, el amor no se divide, se multiplica.
Tus padres siempre serán tus padres. Pero yo también lo soy, eso no les quita nada. 4 padres, una hermana tía y un hermano, contó Laura. Eso es mucha familia. Es la cantidad perfecta, dijo Ana. Sonriendo, Laura se quedó en silencio un momento, luego preguntó: «Papá, ¿me vas a mandar lejos cuando cumpla 18? Laura Rosa Silva», dijo Rafael con firmeza, «no eres una niña de acogida, eres mi hija. Esta es tu casa, para siempre. ¿Entiendes?» «Entiendo». Te amo, papá. Yo también te amo, cariño. Más de lo que jamás creí posible. Más tarde, esa noche. Rafael miró una foto de esa tarde, los 4 riendo juntos. Un año atrás tenía todo lo que el dinero podía comprar, y nada que importara. Hoy tenía algo que ninguna fortuna podía comprar, una familia construida con elección. Sacrificio y amor incondicional. Roberto había intentado enseñarle que el amor era debilidad, pero Roberto estaba equivocado. El amor no es debilidad, es la fuerza más poderosa que existe. El éxito real no se mide en dinero o poder, sino en las vidas que tocas, los corazones que sanas. Rafael Silva había salvado las vidas de Laura y Pedro, pero la verdad era que ellos lo habían salvado a él primero. Y mientras escuchaba la respiración tranquila de sus hijos por las ventanas abiertas, Rafael finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente rico, no en dinero, no en poder, sino en amor. Y eso valía más que todos los imperios del mundo. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Comenta abajo. El amor siempre vence.